Hoy seguimos en nuestra serie de prédicas sobre el tema de las misiones. Y hoy vamos a ver este tema, la diáspora, que es el plan de Dios para alcanzar las naciones con el Evangelio. Hoy vamos a ver el tema entonces de la diáspora. Y antes de ver este tema sumamente importante para nosotros, la Iglesia de Antioquía, vamos a repasar pero muy brevemente lo que vimos el día domingo y luego el martes pasado. Dios es un Dios misionero que desea que todas las naciones lo alaben. Amén. Así que si en la última cena que vemos en la Biblia, que Jesús celebró con sus discípulos, vimos a 12 hombres judíos, la última cena, la verdadera última cena que nos espera al fin del mundo, va a ser como esta cena, donde todas las naciones, todas las tribus, toda la gente, sean morenos, asiáticos, blancos, hispanos, todos se postrarán ante Cristo Jesús, todos cenarán con Cristo nuestro Salvador. Amén. Vimos el día domingo que para ser una iglesia misionera se requieren dos cosas sumamente importantes. Y el ejemplo perfecto lo tenemos en Jesucristo, que fue el primer misionero que dejó el cielo y llegó aquí a esta tierra para predicar las buenas nuevas del reino de Dios, del Evangelio. Y Jesucristo, como el misionero perfecto, siempre fue guiado por dos cosas: el Espíritu Santo y la oración. Él siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Fue guiado por el Espíritu de Dios y se sometía a la voluntad de Dios a través de la oración. La misión que debemos de cumplir es la misión de Dios, y Dios nos va a guiar en cada momento. Él nos va a decir cómo y cuándo debemos de movernos, cómo tenemos que hacer las cosas. Amén. Y vimos el punto primeramente del Espíritu Santo, que Jesucristo desde su concepción hasta su muerte y su resurrección fue guiado por el Espíritu Santo en todo. Fue lleno del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Luego vimos el tema de la oración, que Jesús siempre en cada momento estaba orando y le estaba pidiendo a Dios: Dios Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Se me olvidó el día domingo compartir una anécdota con ustedes. Esta iglesia, la Iglesia de Antioquía, fue fundada aquí en Filadelfia. En este octubre va a ser hace 25 años. Lo que ustedes no saben es la historia del pastor Jo y cómo llegó aquí a Filadelfia a establecer una iglesia. El pastor Jo al principio vino al sur de los Estados Unidos, y él fue misionero allá. Ustedes dirán: misioneros en los Estados Unidos, pastor, es una nación cristiana. Cristiana entre comillas, porque hay personas que dicen ser cristianas, pero no lo son. De hecho, él se fue al sur de los Estados Unidos, donde había muchísimo racismo, donde estaba la oficina central, la sede central del KKK, Ku Klux Klan, que son supremacistas blancos, que linchaban a los morenos, que no permitían que los morenos hasta tomaran agua juntamente en la misma fuente con ellos, que tenían que sentarse en la parte trasera del autobús. Eran racistas. Y el pastor Jo llegó ahí a predicar las buenas nuevas. Llegaba la gente supremacista blanca, le escupían en su cara, le decían: regrésate a tu país, chino. Así le decían, así le trataban. El pastor Jo ahí estudió, conoció a su esposa, y luego, antes de establecer la iglesia en Antioquía, él oró. Él ayunó y oró durante 40 días, buscando la voluntad de Dios. Ya le habían ofrecido una posición en Los Ángeles, como pastor asistente al pastor principal en Los Ángeles. ¿Quién no quiere ir a Los Ángeles? El clima, la comida, todo es mejor. Pero el pastor Jo dijo: Padre Dios, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Durante 40 días, él y su esposa empezaron a ayunar y a orar.
Y en el día 37 recibe la respuesta de Dios que le dice, vete a Filadelfia. Y él decía, no puede ser. Porque muchos pastores decían, hay dos lugares, muchos pastores cristianos decían lo siguiente, hay dos lugares donde tú no debes de ir, como pastor coreano. Chicago, porque hace muy frío y ahí los cristianos son muy duros. Y Filadelfia, porque ahí también la gente es ruda, es mala. No te vayas a Filadelfia. Se decía que era la tumba de los pastores. Los pastores se iban a morir. Cuando el pastor Ho le decía a sus familiares, Dios me dio la respuesta, tengo que ir a Filadelfia, decían, esa no es la respuesta de Dios, no es la respuesta correcta, usted está loco, ¿por qué se va a ir a Filadelfia si ahí no hay nada? ¿Por qué no se va a Nueva York? O Washington DC, o Atlanta, o la Florida, o a California? Pero no te vayas a Filadelfia, ¿por qué te vas a ir? Dijo, voy a someterme a la voluntad de Dios. Y se vino a Filadelfia. Y así con su esposa empezó en lo que es Cheltenham ahorita, cerca de la calle 5. Y salía a los mercados coreanos con su esposa en el frío a repartir tratados evangelísticos. Y así poco a poco empezaron a levantar la iglesia. Ellos, antes de llegar a levantar una iglesia, lo que hicieron un programa de niños, casi como una guardería, para muchos padres coreanos, inmigrantes que no podían pagar una guardería. Entonces él en su casa, en su departamento, a veces tenía hasta 20 niños. Su departamento de 2 recámaras. Y luego le pidió al dueño del departamento si podía rentarle el basement. Le dieron el basement porque llegaban tantos niños. Ahí empezaron a enseñarles cursos de computación y darles de comida. Y la esposa del pastor Ho haciendo para comer cada noche para 30 niños. Y así poco a poco empezaron a alcanzar almas. Y así poco a poco fue creciendo la iglesia en Antioquía. 25 años de sacrificio para llegar al día de hoy. A ver lo que es la iglesia Antioquía. Todo en oración. Todo en oración. Todo tenemos que ponerlo a las manos de Dios y decirle, Dios, guíame tú. La hermana Fátima me estaba hablando en el tiempo de cena. Pastor, quiero mudarme. Y mi hermana quiere agarrar una casa de 5 recámaras. Y si vivo con ella, pues me ahorro dinero y es mi hermana y todo. Pero ella toma mucho, pastor. Dice Fátima, le estoy orando a Dios, que Él me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Yo no quiero ir por mi propia conveniencia. Yo quiero agradarle a Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Es la oración, hermanos y hermanas. Y así se fundó la iglesia Antioquía que vemos en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 11 y capítulo 13. Que todos estaban orando y ayunando y llenos del Espíritu Santo antes de cumplir la misión de Dios. Amén. Seguimos en el tema de hoy, que es la diáspora. Y les voy a mostrar algo un poco didáctico. Dice aquí, la cuarta ola de las misiones es el libro escrito por el pastor Ho, el grupo PGM, la organización misionera PGM, y queremos ver una perspectiva histórica de las misiones globales, de las misiones mundiales. Cuando decimos misiones, es la misión de Dios, es cumplir la gran comisión, es ir a predicar el evangelio a todas las naciones, a todas las etnias, a todos los pueblos. Amén. Entonces vemos aquí en los años 1761, William Carey fue, podemos decir, el padre de las misiones modernas, cristianas, protestantes. Él nació en 1761 y en los años 1700, 1800, él fue el primero en decir, él era de Inglaterra. Decía, hay hindúes en India que no han escuchado el evangelio de Cristo Jesús. Yo tengo que ir a cumplir la gran comisión. En ese tiempo no habían aviones. Entonces subía en su barco y viajaba meses dando la vuelta por todo lo que es África para llegar al continente asiático y llegar a la India. Meses. Ahora, esa primera era de las misiones cristianas le llaman las misiones, no se ve muy bien, pero las misiones costeras. ¿Por qué costeras?
porque la única manera de llegar a los países extranjeros era por barco. Entonces uno llegaba a un puerto y ahí desembarcaba y ahí empezaba a predicar el evangelio. Entonces, en estos años se alcanzaban principalmente los puertos. ¿Ok? Y por eso decimos las misiones costeras. Pero ya luego la gente decía, pero hay continentes bien grandes y países inmensos, y hay personas que viven en el interior del país. Por ejemplo, en Siberia, en Rusia, donde hace demasiado frío y nadie vive ahí. Pero hay gente que vive ahí. ¿Cómo vamos a llegar a predicarle a los de Mongolia? O a los árabes que están en el desierto. O a los africanos que están en los países más al interior. Entonces, llega una nueva etapa, una nueva era de las misiones al interior. Y el principal misionero que pudo penetrar hasta el interior de un país, de un continente, fue este señor llamado Hudson Taylor, que vivió en los años 1832 a 1905. Él dijo, yo voy a ir a la China, y no solamente a las costas, pero me voy a meter miles y miles de kilómetros hacia el interior para predicar el evangelio. Y la gente le decía, no, usted está loco, si usted se mete y se va muy lejos, y luego se enferma, y no puede regresar a su país y recibir atención médica, se va a morir. O si uno se mete demasiado y luego la gente se vuelve violenta y te quieren matar, ¿cómo vas a poder huir? Estás loco. Vas a morir. Él decía, sí, si voy a morir, que así sea, pero voy a cumplir la voluntad de Dios. Y estos misioneros que iban al interior, de China, de África, ellos llevaban sus maletas, no se llevaban maletas, de hecho llevaban sus ataúdes llenas de sus pertenencias, ya listos a morir, preparados ya para su muerte. Decían, y si yo no vuelvo, glorificado sea Dios. ¿Se acuerdan de los misioneros moravos que les dije? Que se vendieron como esclavos a las islas Caribes. Le decían a sus familiares, a sus padres, si no volvemos, que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Adiós. Y se iban. Héroes de la fe. Nosotros que ni queremos cruzar la calle, hablarle a alguien de Cristo Jesús, y personas que cruzan mar y continente dispuestos a morir por Cristo. Wow. Esa es la segunda ola o la segunda etapa, la segunda era de las misiones. La tercera ola, o vamos a decir que la tercera era de las misiones, empieza en los años 1900. Misiones a los grupos no alcanzados. Entonces la gente decía, ok, tenemos que ser un poco más estratégicos. En vez de decir, Dios me ha llamado a la China o a África, hay personas en cada uno de estos países que hablan idiomas diferentes, dialectos diferentes que no han sido alcanzados. De hecho, el que descubrió eso fue un señor llamado Cameron Townsend, que encuentran aquí. Cameron Townsend dijo, yo quiero ser misionero a Guatemala. Y en Los Ángeles empezó a aprender español. Llegó a Guatemala. Cuando llega, Dios los bendiga. Y hay como 13 diferentes dialectos indígenas. Y no lo entienden. Unos hablan cachiquel, otros hablan quechí. No lo entienden. Entonces él dice, oh, tenemos que ser mucho más específicos y estratégicos. No solamente ir y predicarles así, todos los guatemaltecos hablan español. No, no todos los guatemaltecos hablan español. Tenemos que aprender su dialecto. Y si ellos no tienen alfabeto, empezaron ellos a alfabetizar a la gente, crear el alfabeto de su propio idioma, de su dialecto indígena, y empezaron a escribirla, a traducir la Biblia, para que pudieran ellos tener la palabra de Dios en su idioma. O sea, es un esfuerzo tremendo lo que hacían estos misioneros. No solamente ir, Jesucristo los ama, Dios los bendiga. No, es ir a vivir con ellos, es comer la comida de ellos, es respirar con ellos, sufrir con ellos, enfermarse con ellos, aprender su idioma y traducir la Biblia, libro por libro. Los principales misioneros de esta era, de las misiones de los grupos no alcanzados, fueron Donald McGavran y Cameron Townsend. Y hasta hoy día
todos los grupos misioneros, todas las organizaciones misioneras dicen que seguimos en esta etapa. Y que está bien, es cierto, que tenemos que seguir alcanzando a la gente de diferentes dialectos, diferentes idiomas, diferentes etnias. Pero el pastor Ho, viendo cómo Dios está moviendo a la gente en todo el mundo, dijo, queremos decir que ha empezado una nueva era de las misiones. Y el pastor Ho, fundador de la organización misionera PGM, que también es el pastor fundador de nuestra iglesia en Antioquía, dijo, ya ha empezado otra era, otra etapa de las misiones de la diáspora. Misiones de la diáspora. Ahora, ¿qué significa la palabra diáspora? Es una palabra muy importante, especialmente aquí en la iglesia de Antioquía, porque el pastor siempre dice, diáspora, diáspora, diáspora. Él dice, no somos migrantes, porque los migrantes vienen a buscar el sueño americano. Somos diáspora, que Dios nos ha traído aquí en su soberanía para que conozcamos a Dios, que conozcamos a Cristo Jesús y busquemos el reino de Dios sobre el sueño americano. Amén. Así que él siempre distingue entre los migrantes o los inmigrantes y la diáspora, porque él ve las cosas desde la perspectiva de Dios, de la perspectiva bíblica. Amén. La definición de la palabra diáspora. ¿Qué significa la palabra diáspora? Número uno, el primer significado es la dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo, especialmente la de los judíos después de la destrucción del reino de Israel, que es el siglo 6 más o menos antes de Cristo. Hablamos de la dispersión o de la diáspora judía. Hay judíos en todo lado, ¿saben eso? Hay judíos en México, hay judíos en Guatemala, hay judíos en Venezuela, hay judíos en la China, hay judíos por todo lado. Es una dispersión, han sido esparcidos por Dios. Pero la otra definición, que es una definición más general, es aquí, un conjunto de comunidades de un mismo origen o una misma condición establecidas en distintos países. Por ejemplo, podemos decir que la diáspora coreana, la diáspora china, la diáspora mexicana, la diáspora ecuatoriana. Yo sé que hay muchos ecuatorianos en España, ¿verdad? La diáspora ecuatoriana ha llegado hasta España. Hondureños también, hay muchos en España. No es por pura casualidad de que estas personas estén restableciendo sus vidas en otros países. Todo está bajo el control soberano de Dios. Amén. Muchos de ustedes piensan, pastor, yo vine aquí huyendo de mi problema, huyendo de la ley. Y sí puede ser cierto. Pero ¿qué pensarían ustedes si yo les dijera que todo eso fue parte del plan de Dios para tu vida? De la misma manera que Moisés huyó después de matar al egipcio, y él tuvo que llegar al desierto para ser moldeado, para llegar a ser un hombre humilde que confiara en Dios. Dios está en control de todo, de todo. Algunos que huyeron porque sus exparejas le fueron infiel. Ese pastor me dolió demasiado, fue lo peor de mi vida. Pero Dios sabe que si no hubiese sido por eso, ustedes no estarían aquí. Ustedes no conocieran a Cristo Jesús, no tendrían la vida eterna. Si no fuera por eso. ¿Se acuerdan de José? Que sus hermanos lo vendieron como esclavo y que sufrió demasiado, pero al final, confiado en la soberanía de Dios, dijo, lo que ustedes hicieron para destruirme, para mi mal, pues Dios lo ha usado para bien y para la salvación de muchas vidas, de muchas almas. Esto de la diáspora le da sentido a nuestras vidas. Le da sentido a nuestra vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en Filadelfia y no en Nueva York? ¿Por qué estoy aquí en Filadelfia y no en México, no en Los Ángeles? ¿Por qué yo, un coreano, viví en Costa Rica, luego llegué a Filadelfia, estudié en Los Ángeles y estoy de vuelta aquí en Filadelfia? ¿Alguna vez han pensado eso? Si no hubiese sido por esto, me hubiese quedado yo en mi país. ¿Qué estaría haciendo yo? ¿Qué estaría comiendo? ¿Estaría estudiando? ¿Sería más feo? ¿Sería yo más guapa? ¿Con quién me hubiera casado? Se hacen todas estas preguntas de qué hubiese pasado si esto no ocurrió en este punto de mi vida.
Y ahora se dan cuenta que Dios, el Dios soberano, aunque tú no sabías en ese momento, estaba moviendo tu vida como si tú fueras una pieza de ajedrez, estratégicamente. Vemos aquí la palabra diáspora, que es de origen griego. La palabra diáspora está compuesta por dos partes. Aquí, en griego dice diáspora, para todos los expertos griegos. Diáspora. ¿Ok? Día, ispora. Día significa a través de o de un lado a otro. Ispora es o una semilla o una siembra. Entonces, podemos decir que la definición de esta palabra diáspora, y hablando en términos bíblicos, cristianos, teológicos, podemos decir que una diáspora o un miembro de una diáspora, que nosotros somos semillas del evangelio esparcidos, sembrados específicamente, estratégicamente, con un propósito por Dios. No es pura casualidad de que Adrián Cerón haya llegado a Filadelfia, a Upper Darby, que haya llegado a una tintorería, que una señora coreana le haya dicho varias veces, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, que haya llegado aquí, que la señora ya no asista a la iglesia, pero que Adrián siga fiel en la iglesia. ¿Casualidad? Para Dios no hay casualidades, Dios no comete errores. O que el hermano Ángel haya llegado a una tienda de un coreano en Upper Darby y 30 veces el anciano le haya dicho, vamos a la iglesia. No, yo no voy, yo no voy, yo no voy. 30 veces hasta que ya diga, ok, pues para que se calle este señor coreano, voy a ir una vez. Y luego, que ahorita esté sirviendo como diácono de la iglesia. Pura casualidad. Cuando hablan de la diáspora, mucha gente ven esto, dicen, ok, esto es lo que es la diáspora. Con el soplar del viento, una semillita que va volando. O como un sembrador que tira al azar las semillas. Pero no creo que sea así. Yo creo que la imagen que más capta la definición de la diáspora sería como esto, que Dios es el que específicamente va sembrando. No así al azar que... Dios no está diciendo ahorita, yo no sé por dónde andará Vicenta Moreno en este momento. ¿Dónde está este Carlos Moscoso? Que ya tengo tiempo de no verlo. No, Dios sabe exactamente dónde estamos, con quién andamos, qué tipo de trabajo estamos haciendo. Dios nos ha puesto a cada quien en su lugar para cumplir su propósito. Amén. Y hay varias cosas que Dios utiliza para movilizar a la gente. A veces son cosas buenas, a veces son cosas no muy buenas, positivas, negativas. De expulsión, que muchos dirían son cosas negativas. Por ejemplo, puede ser la pobreza, que uno ya no puede vivir en su país, ya no hay trabajo, hay guerra civil, ya no me siento seguro en mi país. Escaso trabajo, no hay educación, no hay oportunidades, yo me largo de aquí porque ya no hay nada para mí aquí. Yo creo que es muchos de nosotros, ¿no? Ya no hay futuro para mí en este pueblito llamado Teopantlán. ¿Qué voy a hacer aquí? Mejor me voy. Aquí, en Gualaceo, no hay nada. Mejor me voy al norte. Aquí en el DF, mucha contaminación, mucha gente. Mejor me voy a Los Ángeles. Mejor me voy a Chicago. Fuerzas de expulsión, que a veces es en contra de la voluntad de uno, pero siempre dentro de la voluntad de Dios. Y fuerzas de atracción, como que lo jalan a uno a diferentes lugares. Hay un nivel de vida más alto, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, o qué sé yo, en Europa, en España. De hecho, por ejemplo, en Corea, hay mucha gente de África que se van a Corea a estudiar. Yo sé que suena algo extraño, pero gente morena, africana, ahí en Corea, buscando un mejor futuro, que van a trabajar en las fábricas, trabajos que nadie más quiere, que se van a estudiar paz y libertad, oportunidad económica, educación, etcétera, que uno va buscando el sueño americano. Yo creo que muchas veces para nosotros son ambas cosas, lo negativo de mi país y lo bueno de los Estados Unidos, que me jaló aquí a los Estados Unidos, ¿cierto o no? Dios está en control de todo esto. Y vemos aquí, en el presente, hoy día, 1 de cada 7 personas está en movimiento, que no vive en su pueblo natal, en su país.
Es que está lejos de su casa, de su familia. 1 de cada 7 personas a nivel mundial. Y en los próximos 10 años, dicen los expertos, que una persona de cada 5 será diáspora. El 20% de la población mundial no estará viviendo en su país, en su pueblo natal. Wow. ¿Pura coincidencia? ¿Pura casualidad? ¿La globalización es pura casualidad? Y de hecho, esto de la diáspora lo vemos en toda la Biblia. Es que simplemente no le ponemos atención. Por ejemplo, Adán y Eva, después de pecar, fueron echados del jardín de Edén. Y ahí anduvieron. La Torre de Babel también. Que todos querían estar en un lugar y así llegar al cielo. Y Dios les decía no. Y los esparció. Y también les confundió el idioma para que no se pudieran comunicar bien, y Dios los esparció. Porque Dios ya les había dado el mandamiento: vayan a gobernar sobre la tierra. Pero el hombre decía no, queremos estar aquí cómodos y queremos ser orgullosos, queremos llegar al cielo, queremos una gran civilización, queremos avanzar en tecnología, queremos ser grandezas para el hombre. La dispersión. Otra persona que fue diáspora, Abraham, que Dios le dijo: deja a tu parentela, deja todo lo que has ganado aquí y vete a un país. Yo te guiaré, yo te diré a dónde te tienes que ir. Abraham fue diáspora. José, el gran soñador que llegó a ser esclavo y que luego llegó a ser mano derecha del faraón, también fue diáspora, en contra de su voluntad. Otro que fue diáspora, Moisés, que mató al egipcio y luego huyó al desierto y luego llegó a ser usado grandemente por Dios, que partió el Mar Rojo y liberó a su pueblo de la esclavitud, también fue diáspora. Porque se acuerdan, él se crió en Egipto, en el palacio real, donde él era judío. Daniel y sus amigos también, que fueron cautivos, que fueron prisioneros, y Dios los utilizó grandemente. Además, vemos aquí en Mateo 2 que Jesús mismo fue diáspora. El rey Herodes quería matar a todos los primogénitos, entonces María y José huyen a Egipto. Que Jesús en su ministerio también, él anduvo en lugares gentiles, lugares impuros, como Tiro y Sidón, y les predicó a los gentiles, sanó a los gentiles. Otro ejemplo, gran ejemplo que vemos en Hechos 8, 26 al 40. ¿Se acuerdan del el etíope, el eunuco, que le servía Candace? Que luego Felipe se encuentra con él en el desierto. Él está leyendo la palabra en Isaías y Felipe le predica el evangelio. Le dice: yo me quiero bautizar. Se bautiza en el desierto. Luego el etíope regresa a su país y empieza a predicar el evangelio. ¿Pura casualidad? Hay 2 pasajes bíblicos que tienen que saberse muy bien si son miembros de la iglesia de Antioquía. Hay 2 lugares en el libro de Hechos donde aparece la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía es ese ejemplo. Podemos decir que el fundamento básico de nuestra iglesia, la iglesia de Antioquía. Vamos a ver primeramente la palabra en Hechos capítulo 11, versículos 19 al 21. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 21. Aquí vamos a ver la diáspora, la soberanía de Dios que mueve a la gente para cumplir sus propósitos divinos. Hechos 11, versículos 19 al 21. Y hasta ahorita Dios les había dicho, en la gran comisión Jesús les había dicho: vayan a ser discípulos de todas las naciones. ¿Qué hicieron los primeros cristianos de Jerusalén? No se fueron. Se congregaban en sus iglesias, cómodos, comiendo, conviviendo, pero no predicando, no haciendo discípulos. Entonces Jesús les había dicho: vayan a todas las naciones. Desobedecieron. Dios manda una gran persecución y los esparce para que cumplan sus propósitos. Vemos aquí la palabra en Hechos 11, 19 al 21. Y hasta Dios tiene que matar a uno de los diáconos, los primeros diáconos cristianos, Esteban. Para gran persecución para que los cristianos huyan y vayan a predicar
en todo lado. Dice la palabra en Hechos 11, 19 al 21. Vamos a leer juntos, empezando en el versículo 19. Dice la palabra de Dios así. Ahora bien, los que habían sido, aquí está la palabra clave, esparcidos. ¿A causa de qué? ¿De la prosperidad? A causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aquí vemos un poco de racismo de parte de los primeros cristianos, que todos eran judíos, porque pues, Jesús predicó en la parte de Judea. La mayoría de los cristianos en este momento eran judíos. Entonces, ellos iban, pero se mantenían siempre en sus grupitos con los judíos, predicándoles solamente a los judíos. Y lamentablemente, eso es lo que hacen la mayoría de los cristianos coreanos. Donde quiera que ellos van, sea a Costa Rica, sea a la China, sea a Senegal en África, establecen su iglesia coreana. Y siempre le ponen ese nombre. Iglesia coreana de Costa Rica. Iglesia coreana de Guatemala. Iglesia coreana del Distrito Federal. Iglesia coreana de... Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que la iglesia de Antioquía se llama Iglesia Antioquía, no de Corea, de Filadelfia, donde estamos nosotros, y no incluye la palabra coreana. No es una iglesia coreana Antioquía de Filadelfia, es Iglesia Antioquía de Filadelfia. Porque el pastor Jo dijo desde el principio, el evangelio es para todos. ¿Por qué he venido aquí a los Estados Unidos para establecer una iglesia coreana? Yo quiero una iglesia coreana muy grande. Puedo irme a Corea, no aquí. ¿Sería yo un tonto tratar de establecer aquí una iglesia coreana grande en los Estados Unidos si todos los coreanos están en Corea? Si Dios me ha mandado aquí a los Estados Unidos es por algo. Que yo pueda alcanzar a todas las naciones en Filadelfia. ¿Amén? Amén. Y lo que vemos aquí, que lamentablemente se mantenían siempre con sus paisanos, con sus grupos de judíos solamente. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, Antioquía era una ciudad en lo que es Siria hoy día. Cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Antioquía era un lugar donde cruzaban muchas carreteras y había mucho comercio, mucho dinero. Es como decir Nueva York o Los Ángeles. O sea, era un centro bastante grande con mucha gente. Entonces dice aquí que habían otros cristianos de Chipre y Cirene que empezaron a predicar el evangelio a los griegos también. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. El primer pasaje bíblico que vemos sobre la iglesia de Antioquía, Hechos 11, y luego en Hechos 13, versículos 1 al 3, vemos una vez más la diáspora. Hechos 13, versículos 1 al 3, esto lo vamos a leer juntos en voz alta. Ya lo hemos visto varias veces, pero lo vamos a leer una vez más. Hechos 13, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí se da una lista de 5 personas. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La primera persona que aparece en esta lista es Bernabé. ¿De dónde era Bernabé? Bernabé era de Chipre, una isla pequeña aquí, en el Mediterráneo, Chipre. ¿Ok? Simón, el que se llamaba Níger. Hay un país en África que se llama Nigeria, ¿no? Níger está hacia el sur en África, o sea, él era moreno. ¿Ok? Seguimos. Lucio de Cirene. ¿Dónde queda Cirene? Cirene queda la parte norte de África, en Libia. ¿Ven aquí? Entonces tenemos una persona de Chipre, otro de Níger, otro de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el rey Herodes es el rey de los judíos, el tetrarca. Entonces, si él se crió con el rey, él entonces también era judío.
Tenemos una iglesia completamente internacional aquí. Y por último, Saulo, quien es el apóstol Pablo, y él era oriundo de Tarso, que queda en Turquía. Entonces es una iglesia internacional, multiétnica, de morenos, blancos, árabes, judíos, de todo tipo de personas. Un poco como la iglesia de Antioquía. Mexicanos, ecuatorianos, guatemaltecos, peruanos, costarricenses, coreanos, africanos, de todo tipo de personas. Y ellos estaban ¿dónde? En Antioquía, que queda aquí en Siria. Diásporas. Personas de 5 lugares diferentes reunidos en una iglesia local en Antioquía. Wow, pura casualidad. Piezas de ajedrez. Dios dijo, ok, tú Bernabé, tú Simón, y así los trajo a todos a la iglesia Antioquía. Amén. Esto de la diáspora, de la gente que sigue movimiento, seguirá hasta que Jesucristo regrese. Quiero mostrarles las diásporas de hoy día. La diáspora china, hay 46 millones de chinos. Esto que ven de color rojo son la población china en diversos países. Hay 46 millones de chinos esparcidos en todo el mundo. De hecho, había un chiste que me decía de que hay una cosa que puedes encontrar en cualquier lugar en el mundo. Cualquier lugar que tú vayas vas a encontrar esta cosa. 2 cosas. Cucarachas y chinos. Es cierto. Hay restaurantes chinos por todo lado. Tú vas al desierto en África, un restaurante chino. ¿En serio? ¿Vas a Honduras? Ahí están los chinos. ¿Vas a Guatemala? Ahí están los chinos. ¿Vas a México? Ahí está. La diáspora china. Y eso que la gente china es muy difícil de alcanzar con el evangelio. ¿Tú crees que es pura casualidad de que los chinos estén alrededor nuestro? 16 millones de hindúes. No por Darby. Thank you very much. How you doing? Thank you very much. Aprendamos un poco el inglés para hablarles. Do you know Jesus? Hablarle a los hindúes. ¿Por qué dicen, no voy a hablar a veces hindú? Voy a mantenerme aquí con mis compas ecuatorianos, con los chapines aquí, con los catrachos aquí. No, por alguna razón están los hindúes en Upper Darby, en Norristown. En Norristown no tantos, pero están por todo lado. ¿Por qué? Son nuestros vecinos. ¿Por qué? Para poder alcanzarlos con el evangelio. Amén. La diáspora de Dios. Dios los está moviendo con un propósito. Amén. Además de estas personas que buscan una mejor vida, hay personas que lamentablemente no tienen otra opción. Y no sé si ustedes han visto en estos últimos años que hay una crisis tremenda de refugiados del Medio Oriente que están huyendo a Europa. De todos estos países, la gente se está yendo a Europa. De Afganistán, Irán, Siria especialmente por la guerra civil, de Somalia, Eritrea, de todos esos países están buscando de alguna manera u otra llegar a Europa. De México a los Estados Unidos hay tierra y se puede cruzar, pero para estos refugiados tienen que cruzar el mar. Arriesgan sus vidas para llegar a Europa. El otro día estuve leyendo yo un testimonio de un joven sirio que arriesgó su vida para llegar a Europa. ¿Cómo hizo? Se metió en el tanque de un tráiler con 3 personas más, el tanque de gasolina, de combustible, con 3 personas más, 3 adultos más. Y 2 dijeron, no, yo no voy a llegar así, yo me voy a morir. Unos 10 minutos en viaje ya los 2 se salieron, ya nos damos por vencido. Pero 2 personas más se quedaron en ese tanque de combustible 7 horas, ahogando con el humo y todo, decían, me voy a desmayar, me voy a morir. Personas de Siria también que
se metieron en trailers que tienen sus tanques llenos de chocolate derretido, de las chocolateras, y él se metió dentro del chocolate, y uno dice, ¡ay, qué rico! No, pero uno dice, 8 horas dentro del chocolate derretido, se ahoga. Y así llegan los refugiados a Europa, buscando una mejor vida, pero también porque Dios los está trayendo a Europa para que de alguna manera u otra los cristianos de esos países les prediquen el evangelio. Que no les cierren las puertas, que no les digan, you're not welcome here. No, que vengan y que prediquen el evangelio. Así están llegando la gente. Millones y millones de refugiados. Estos son campamentos de refugiados sirios. Decimos, hay mucha gente que viene de Honduras. Multiplíquenlo por 1 millón. Y verán cómo están los campamentos de refugiados en Europa. Personas que nadie quiera recibir. Es la diáspora, hermanos y hermanas. Dios lo está haciendo. A veces a través de la persecución, a través de la guerra civil, a través de muchas cosas, la enfermedad. Pero para que nosotros compartamos las buenas nuevas de Cristo Jesús con todas estas almas. Hablemos de otra diáspora muy importante aquí en los Estados Unidos. La diáspora que yo más amo. La diáspora hispana. Aquí en los Estados Unidos. Mire, en el año 2000 hicieron una encuesta y yo creo que es casi imposible hacer una encuesta exacta porque la gente indocumentada no va a decir, ya estoy aquí. 1, 2, 3. No. Esto obviamente son estimados, pero en Pensilvania 3.2%. No hay muchos hispanos aquí en este estado. En Illinois 12.3% porque hay muchos mexicanos en Chicago. Nueva York 15.1%. De toda la población de estos estados es hispana. La Florida 16.8%. Arizona 25.3%. Texas 32% de la población de todo el estado es mexicana. California 32.4%, Nuevo México 42%. Casi la mitad de la población de Nuevo México vienen de Latinoamérica. La mayoría de México. Ahora esto fue en el año 2000. Si vemos el año 2010, todas las cifras suben, aumentan. Pensilvania 5.7%. Nuevo México 46.3%. ¿Pura casualidad? ¿Pura coincidencia? ¿Quiénes de ustedes han ido a Los Ángeles? Han ido al centro de Los Ángeles cerca de Koreatown. Así se ve. Los Ángeles. Esto no es México, esto es Los Ángeles, California. Hay tantos mexicanos que tú vas a Los Ángeles y dice Los Ángeles y en vez de California le han puesto un X y le ponen Los Ángeles, México. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Se enojaron tanto los gringos que trajeron su bandera para cubrir la palabra México. Ajá. Uh-huh. ¿Ustedes creen que esto es pura casualidad? ¿Que hayan tantos mexicanos en Los Ángeles? De hecho, por esta razón, ustedes no saben, pero yo estudié teología en Los Ángeles, o cerca de Los Ángeles, California, 30 minutos al sur de Los Ángeles. Y yo después de concluir mis estudios teológicos dije, me voy a quedar aquí en Los Ángeles. Voy a irme al centro de Los Ángeles y voy a empezar una iglesia hispana. Pero Sharon no había terminado todo aquí en Filadelfia. De hecho, ella había terminado su curso, pero no encontraba trabajo. Yo le decía a Sharon, tú hablas español, tú hablas inglés, tú hablas coreano. Son los 3 idiomas más hablados aquí en Los Ángeles. Va a ser fácil encontrarte un trabajo. Y de enfermera, pues en cualquier lugar, en cualquier hospital te van a decir bienvenida. Te van a sacar la alfombra roja y bienvenida. Y ella aplicó como a 7 trabajos. Y nadie la aceptó. Entonces ella se fue a su casa en Nueva York
con sus papás y estaba esperando hasta que un día una de las managers del hospital de la Universidad de Pensilvania, donde ella había trabajado brevemente, le mandó un email y dijo, ¿estás trabajando? Y Sharon dijo que no. Ok, pues vete para acá. Y le dieron su trabajo a Sharon. Si no hubiese sido por ese manager, no estaríamos aquí en este lugar. Yo me hubiese quedado en California. ¿Y quién sabe si hubiese levantado una iglesia hispana o no? Eso no se sabe. Simplemente porque haya muchos hispanos no significa que fácilmente se va a levantar una iglesia. De repente en California pueden ser más materialistas o más cerrados o más endurecidos y uno nunca sabe qué hubiese pasado. Pero no hubiese sido por el trabajo de Sharon aquí en Filadelfia, yo nunca me hubiese regresado aquí a Filadelfia. Porque yo cuando me gradué de la universidad y me fui a California dije, adiós Filadelfia. See you never. Y me fui a California. Dije, playas, comida mexicana, tacos a $1, 10 veces más ricos que los que venden aquí en Norristown, en Filadelfia. Dije, sí, estoy en la tierra prometida, estoy en California. Tengo Disneyland, tengo Hollywood, tengo hispanos, tengo coreanos, tengo comida coreana. Aquí me voy a quedar. 4 años de estudios teológicos. Me tuve que regresar a Filadelfia. En contra de mi propia voluntad. Porque aquí es donde Sharon consiguió un trabajo. Llegando a Filadelfia dije, soy coreano. Hablo coreano. Y soy pastor. Pero luego empecé a orar y dije, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? También hablo un poco de español. Vean la diferencia entre la población coreana en los Estados Unidos y la población hispana. Hay más o menos 2 millones de coreanos. Y hay muchísimas iglesias y muchos pastores. Y luego tú ves que hay 52 millones, y no es una cifra exacta, pero podemos decir que hay un montón de hispanos en todos los Estados Unidos. Lamentablemente no muchos pueden asistir al seminario teológico para estudiar la palabra de Dios. Hay pastores, pero lamentablemente no muy bien preparados y que no tienen mucho discernimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Hay una grandísima necesidad. ¿Qué voy a hacer yo aquí con 2 millones de coreanos? Dije, no, mejor voy a buscar una iglesia hispana. Llegué a Filadelfia no conociendo absolutamente a nadie. Alguien me dijo, oh, hay una iglesia en Hunting Park. De hecho, donde ahorita el pastor José está como pastor. Esa iglesia está en una parte donde hay muchos boricuas, muchos puertorriqueños. Y dijeron, queremos levantar una iglesia hispana, pero estamos ahorita empezando nomás. Llego y hay como 4 personas. Ya todas abuelitas. Y el pastor, que lamentablemente tiene muy poca preparación, porque él durante la semana tiene que trabajar de plomero toda la semana, y luego el sábado por la noche pues, agarra cualquier pasaje y luego, ok, y se para el domingo a predicar. Que lo hace con un buen corazón, pero que lamentablemente no tiene los mismos recursos. Pero yo sentado ahí, yo digo, no tenía un grupo de alabanza, entonces yo le dije, Sharon sabe tocar piano. ¿Quieren que les ayude un poco en la alabanza? Sí, sí. Nos trajimos el teclado de este tamaño de la casa la próxima semana y Sharon empezó a tocar piano. El pastor empezó a llorar. ¡Ay, gloria a Dios! Que Dios ha mandado un líder de alabanza. En serio, él estaba llorando, pero no fingiendo así. Gracias a Dios. Empezó a llorar. La primera canción que empezó a tocar, ¡ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Pasaron como 4 semanas y dijimos, no se ve crecimiento. No creo que sea la voluntad de Dios que nos quedemos aquí. Y lamentablemente le dije al pastor, perdóname pastor, pero otra iglesia aquí de jóvenes universitarios en el centro de Filadelfia me están pidiendo que sea pastor del grupo de jóvenes. Es que lamentablemente me tengo que retirar. Me fui. Y ya hice la promesa de que iba a ayudar en esa iglesia donde yo y Sharon asistíamos cuando éramos estudiantes. De repente llegan mis papás de Costa Rica. Luego me hablan, oh, la hermana Rosa.
Ella vive en Filadelfia. Yo sé quién es la hermana Rosa. Ella estaba en Costa Rica cuando yo era muy niño. Yo no la conocía muy bien. Mis papás decían, sí, ella estuvo en la iglesia aquí en Costa Rica con nosotros y alguien me dijo que se ha mudado a Filadelfia. Se fue a México y luego de México a Filadelfia. Le vamos a llamar. Y fue un día domingo que la llamaron después del culto y me imagino que estaban muy cansados el hermano Kim y la hermana Rosa, pero vinieron a mi casa en Filadelfia con una caja de manzanas. Y luego me dice la hermana Rosa, ¿qué está haciendo este pastor? Bueno, estaba buscando una congregación hispana, pero no encontré nada. Fui a una iglesia aquí en Hunting Park y no me fue muy bien. Así que ya hice el compromiso con los pastores, la promesa con los pastores aquí, que voy a ser pastor de jóvenes. La hermana Rosa dice, porque nuestra iglesia, la iglesia de Antioquía, empezamos una obra para los hispanos. Y yo digo, yo no, la verdad no la creía. Yo decía, los coreanos son muy racistas, no creo que los coreanos vayan a empezar una congregación hispana. Me invitaron en el año 2009, fue para el Thanksgiving y llegué y ahí conocí a algunos de ustedes por primera vez y luego lo demás pues Dios lo hizo y todo lo demás es historia, pero porque Dios puso ese querer en mi corazón, siendo diáspora, habiendo vivido en Costa Rica 16 años y hablando un poco el español, yo dije, mejor voy a servir a los hispanos y por eso estamos aquí hoy día. Porque Dios es un Dios soberano, Dios está en control. Muchos de ustedes están aquí hoy día por esto. Que lamentablemente ya la tienda no está allí. Cerraron la tienda, pero muchos de ustedes fueron ahí a comprar tarjetas telefónicas. Y luego este señor, Jesucristo te ama mucho, vamos iglesia. Ni decía vamos a la iglesia, decía vamos iglesia. Y así llegó un joven musulmán venezolano, diáspora de Venezuela, musulmán, que vivió en Tepito, en la calle, un huérfano, llegó solo a los Estados Unidos, en su soledad escuchó esas palabras y se vino aquí a la iglesia de Antioquía, y que hablaba bastante bien el inglés, escuchó las prédicas del pastor Jo, dejó su fe musulmana, dijo, yo me convierto en cristiano. Su familia decían, ya no eres nuestro hijo, no importa, le voy a creer a Jesús. Y que él empezó a invitar a sus amigos hispanos, aquí está Javier en su bautizo en el año 2009, y poco a poco empezó a invitar a sus amigos, a la hermana Rosa traduciéndole a uno de los pastores, que ahorita ya no está, él está sirviendo a refugiados de Corea del Norte, ahorita en Corea como misionero. Poco a poco así fue creciendo el grupo de puros miembros diáspora, hasta llegar a la misión hispana del día de hoy. Una semillita, otra semillita, otra semillita. Se empezaron a juntar los frutos. Todos estos frutos que en la historia, 8 años de existencia de la misión hispana de la iglesia de Antioquía. ¿Quién es este joven aquí? Es Mariano. Que en los 8 años de su existencia muchas personas han llegado a escuchar el evangelio, se han arrepentido de sus pecados, han aceptado a Jesucristo como su Salvador y han sido bautizados. ¿Pura casualidad todo esto? ¿O un Dios soberano que está en control de todo? Bautizados en un río en San Pedro Petlacala, México. ¿Pura casualidad? Todas estas almas preciosas que han llegado a conocer a Cristo Jesús. Son 69 nuevos convertidos en los 8 años de la historia de la iglesia de Antioquía. Y se han levantado iglesias en Guerrero, en Oaxaca también, por medio de los diásporas que han venido aquí y luego han regresado a sus pueblos. Yo nunca hubiese sabido de un pueblo llamado San Juan, Colorado, en Oaxaca, si no hubiese sido por el hermano Abel. Yo nunca jamás hubiera conocido de un pueblito de 1000 personas llamado San Pedro Petlacala en Guerrero, si no hubiese sido por Víctor, por Martín, por Yeseni. Es el poder de la diáspora, de la soberanía de Dios. Y ustedes ahorita no lo saben, pero la iglesia de Antioquía
va a ser un epicentro de un movimiento misionero cristiano, de cada uno de ustedes, donde quiera que ustedes vayan, sea a Norristown. Algunos se van a quedar aquí en los Estados Unidos, y les ruego, por favor, algunos quédense aquí, no me dejen solo, por favor. Pero también los que se van a regresar, yo les digo, vayan. Con la bendición de Dios y con el apoyo de nuestra iglesia, váyanse a sus países, como semillitas del Evangelio, como miembros de la diáspora que Dios ha traído aquí por un tiempo, los ha tocado, los ha transformado, y luego les toca regresar a sus países a levantar una iglesia, a empezar un movimiento cristiano. Miren, me encanta esta foto aquí porque se ven tantos países unidos en un equipo, el equipo de Jesucristo. Hay guatemaltecos, hay hondureños, hay dominicanos, hay uno de Marruecos, Hisham, un mexicano traicionero que tiene puesta la playera de Costa Rica, coreanos, costarricenses, gangsters, hay de todo en la iglesia. Esta imagen que a mí me hace decir, wow, Dios, tú eres tan grande. Solamente Dios puede traer a un ecuatoriano, un coreano de Costa Rica y un africano de Liberia juntos en la misma iglesia. O que se encuentre este señor ecuatoriano con otro señor de Liberia en una lavandería en Upper Darby. Ese es el poder de la diáspora, el poder de Dios. Hermanos y hermanas, no es pura casualidad de que ustedes estén aquí. Y sabiendo esto, yo creo que ustedes entiendan ahora un poco. Ok, ahora yo sé por qué tuve que sufrir tanto en mi país. Yo sé por qué tuve que vivir esto, tuve que experimentar esto, y ahora estoy aquí. Valió la pena todo lo que yo sufrí para estar aquí, conociendo el amor de Cristo Jesús, experimentando ese abrazo de amor, mi Padre Celestial, y que me ha dado un nuevo propósito para mi vida, que me ha dado una pasión para vivir por su reino eterno. Vamos a cerrar los ojos en este momento, hermanos y hermanas. Para Dios no hay coincidencias, Dios no comete errores, Dios no es sorprendido por absolutamente nada. De hecho, Dios es el que mueve cada pieza en su infinita sabiduría y soberanía. Y si ustedes están aquí en este momento, es porque Dios lo quiso así. Escuché el testimonio de nuestro hermano Sergio y María. Se conocieron por internet. Luego, de alguna manera u otra, Sergio del Ecuador y María de México llegaron aquí a los Estados Unidos. Que se casaron el sábado gigante. No se lo sabían. Pura casualidad que luego de andar en diferentes ciudades estén aquí en Filadelfia con sus hijos. Pura casualidad de que hayan personas de Teopantlán que hayan ido a Nueva York y dicen, no, la renta está muy cara allá en Nueva York. Hay mucha competencia. Y ya no quiero vivir ahí en la ciudad con mis hijos, quiero buscar un cambio de ambiente. Y que hayan llegado aquí a Upper Darby. Pura casualidad. Personas que hayan dejado sus pueblos en México y que han llegado a Norristown, de Puebla, de Acapulco, de Oaxaca. Y que aquí se abrazan, se saludan, porque Cristo los ha unido. Que nunca se hubiesen conocido si no hubiese sido por esta iglesia, no hubiese sido por Cristo, si no hubiese sido por la gracia soberana de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, estamos viviendo en un mundo de la diáspora. No de migrantes, de miembros de la diáspora de Dios. Somos semillas esparcidas, sembradas estratégicamente por Dios para hacer bendición
a mis vecinos, a mi prójimo y en fin a las naciones. Vamos a orar en esta noche diciéndole a Dios: Dios, gracias por abrirme los ojos y hacerme entender que mi vida tiene sentido, que nada se da al azar, que nada es pura casualidad, que no hay coincidencias, que no hay casualidades para ti, solamente causalidades, que tú causas todo, que tú eres la primera causa de todo y nos guías en tu soberano amor hacia una meta, la meta de expandir tu reino, de predicar las buenas nuevas y alcanzar las naciones con el Evangelio. Úsame, oh Señor, como miembro de tu diáspora. Úsame como misionero para tu gloria y para tu honra. Oremos juntos en este momento, hermanos y hermanas. Oremos.